Bueno, estamos grabando, así que vamos con la presentación del tema del día de hoy. Vamos a hablar entonces, le decíamos, de la encuadernación. ¿Se ve ya la presentación? Sí se ve. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es la encuadernación? La encuadernación es una técnica que nos permite la sujeción de varias hojas o páginas ordenadas consecutivamente y su unión con una cubierta o tapa, ¿sí? De modo que conforman una sola pieza y obtenemos de esta manera un libro, una revista, un catálogo u otro formato de producto que necesitemos hacer. Hay muchísimos métodos disponibles, o varios métodos disponibles, que nos permiten a los diseñadores escoger la técnica más adecuada, teniendo en cuenta ya sea la funcionalidad de la publicación, o sea, para qué función va a cumplir, para qué se va a usar. No es lo mismo un manual que un libro, que un catálogo u otro tipo de producto que queramos hacer, por ejemplo, una agenda o un cuaderno. Y también vamos a tener en cuenta cuáles son sus propiedades visuales, cuál es su duración o permanencia y, lógicamente, como todo producto que se necesite fabricar o desarrollar industrialmente, el costo que tiene cada una de las técnicas que son muy variados. Si utilizamos a la encuadernación con creatividad, ¿sí? Sabiendo cuáles son las técnicas, cuáles son las características que tiene cada una y para qué se pueden llegar a utilizar, la encuadernación puede ser una forma simple de diferenciar cualquier tipo de publicación y darle algún toque especial. Aunque ya sabemos también que la mayoría de los productos editoriales se adaptan a ciertos formatos y características que están muy relacionadas a la producción industrial, ¿sí? O sea, hay formatos ya bastante estándares, tipos de técnicas estándares, aunque fíjense, si ven cualquier biblioteca se van a dar cuenta que los tamaños de los libros son muy variados, los formatos y los tipos de técnicas que se utilizan también. Antecedentes de la encuadernación lo habrán visto ya en historia o en taller. Los primeros libros datan aproximadamente a partir del siglo IV, ¿sí? De esta era, y se realizaba, lógicamente, de manera artesanal en los monasterios y se utilizaban tapas de madera forradas con pieles de diversos colores. En esta época, en el periodo medieval, se aplicaba especialmente a lo que tenía que ver con los libros litúrgicos y religiosos, también a documentación de las autoridades reales de esa época, por ejemplo, los reyes o en el Vaticano, o sea, en la parte de Roma, se utilizaba mucho para registrar actividades de los gobernantes. En el siglo XIV, más o menos al XVII, se utilizaban revestimientos con cubiertas de cuero, y recuerden ustedes que más o menos en el siglo XV apareció la imprenta de Gutenberg, y a partir de ahí la producción de libros comenzó a ser mucho más importante. Ya no se escribía a mano los libros o se copiaban, se les llamaba monjes copistas a los que se dedicaban a copiar los textos y reproducir los libros. Después teníamos las personas que hacían la ilustración y por último los que hacían específicamente la tarea de encuadernar estos libros. Hoy en día la industria editorial es una de las industrias más importantes del mundo y es una de las que más factura en el campo de la producción gráfica. Les contaba el otro día que aunque
hace ya más o menos 20 años que se está anunciando la muerte de alguna manera del libro impreso. O sea, se creía a principios de este siglo, allá por el año 2000, de que en esta era, en este siglo, se iba a dejar de imprimir libros y se iban a utilizar los libros en formato digital. Es cierto que se utilizan menos los libros impresos, por ejemplo, en el caso de la investigación o el estudio, se busca mucha información en internet, en páginas web hoy en día, pero en cuanto a la industria editorial, o sea, la producción de libros impresos, todos los años aumenta tanto la cifra facturada, o sea, la cantidad de venta de libros, lógicamente como la cantidad de libros impresos en todo el mundo. Y no solo eso, las nuevas tecnologías de impresión, como por ejemplo la impresión digital láser o chorro de tinta, u offset digital, han permitido que se puedan imprimir los libros en tiradas más cortas. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de ir a una imprenta digital y decir, quiero hacer 10 libros, o un libro, o 50 libros, o 100 libros, cuando antes cualquier autor que quisiera publicar un libro impreso necesitaba conseguir el aval de una editorial, el financiamiento para la impresión, que es lo más caro en la parte de la publicación. Si yo quiero publicar hoy un libro y quiero hacer 1000 ejemplares, se imaginan que debo contar con al menos unos 300 o 400.000 pesos para pagar todo el proceso de diseño, diagramación, impresión, y de ahí estamos hablando simplemente de tener el libro hecho. Y después viene toda la etapa de distribución, que de eso normalmente es lo que se encargan las editoriales y las librerías, y poder vender esos libros para recuperar el dinero invertido. Entonces era muy difícil hace algunos años que un autor que no sea conocido, sea aceptado por una editorial, que decida financiar un libro en tiradas que eran las mínimas, normalmente eran de 1000 ejemplares o 500, pero prácticamente 500 no se hacían, sino 1000 ejemplares. Habría que mandar a imprimir 1000 libros, y bueno, y si el autor no tenía éxito, si la editorial no tenía un buen canal de distribución, o si el tema no era tan interesante, bueno, se hacían 1000 libros, y si esos 1000 libros no se vendían, tenían un costo muy importante. Hoy en día tenemos la posibilidad de hacer libros por demanda, se llama el mercado este, donde un autor puede publicar un libro, lo puede hacer en formato digital, en ebooks, por ejemplo, y distribuirlo por la web, y también puede hacer los libros impresos por demanda. Por lo tanto, puede mandar a hacer 10 libros, o 20 o 5, venderlos, recaudar el dinero, mandar a imprimir otra vez 10, 20, 50 o 100, y de esa manera vamos teniendo los libros, producto impreso, a la medida que se van vendiendo. Por supuesto que son más caros que los libros producidos en cantidades en la industria editorial, pero de todas maneras la cantidad de títulos publicados en los últimos 20 años se ha multiplicado. O sea, hoy en día, cada año aparecen más autores, más títulos publicados, y probablemente las tiradas de los libros sean menores, o sea, menor cantidad de libros impresos por cada título, pero como aumenta mucho la cantidad de títulos, tenemos muchísimos más libros impresos y vendidos. Salvo los casos de los libros clásicos, o sea, hay muchos libros clásicos, como el que nos mostraba Mariela hace un rato, que se editan periódicamente y se hacen cantidades importantes, o los denominados bestsellers, o sea, libros que están primeros en las listas y en las ventas. La mayoría de los libros no se hacen en grandes cantidades. Si pensamos por ahí, hay casos muy excepcionales, hay libros
A ver, ¿quién sabe cuál es el libro más vendido del mundo? La Biblia. La Biblia, sí. La Biblia es el libro más vendido del mundo, el que más se ha editado, el que más se ha traducido a prácticamente todos los idiomas. O sea que es el libro más vendido. Y después, así hablando como un ejemplo de producto comercial, ¿quién sabe cuál es el que más se ha vendido? Que no sea la Biblia. Bueno, todos deben conocer, ustedes que son más jóvenes que nosotros inclusive, saben que, bueno, Harry Potter es uno de los libros más vendidos de la historia, ¿sí? De publicación reciente, que se ha producido y vendido en muchísimos idiomas y en millones de ejemplares, ¿sí? Entonces, esto es respecto a la situación actual del libro. Bueno, esto es tema de taller, ya lo habrán visto ahí, ¿sí? Las partes de un libro. No todos los libros están conformados de la misma manera. En este caso, lo que estamos viendo en pantalla es un libro de tapa dura, ¿sí? Un libro de tapa dura que, por supuesto, eh, tiene las partes correspondientes a este tipo de libro de publicación, ¿sí? Y bueno, los libros de tapa dura tienen en algunos casos un forro o sobrecubierta, también se le suele llamar, ¿sí? Que está destinado a promocionar el libro, o sea, generalmente es una hoja impresa a todo color, ¿sí? Con imágenes, fotografía, tiene un carácter comercial. Y también se utiliza para proteger a la cubierta de tapa dura en la etapa de manipulado, distribución y hasta inclusive en algunos casos en el almacenamiento, aunque la idea de la sobrecubierta o el forro sea quitarla luego para colocar en la biblioteca el libro de tapa dura directamente. Después viene la tapa, ¿sí? La tapa del libro o cubierta, ¿sí? Dependiendo el término que se utilice, para qué tipo de libro, que por supuesto tiene una cubierta frontal y una posterior, ¿sí? La tapa de adelante y la tapa de atrás. La guarda o página de guarda, en realidad, esta se utiliza solamente para libros de tapa dura, ¿sí? Va entre los forros y las primeras hojas, o sea, es lo que de alguna manera se utiliza para unir la tapa con el cuerpo del libro. El canto es la parte del libro que está cortada, ¿sí? O sea, la parte del opuesta al lomo, y tenemos el canto frontal superior e inferior. La solapa, en el caso de que la tapa o la sobrecubierta tuviera por una solapa, en el caso de la sobrecubierta siempre tienen porque se pliegan porque esta sobrecubierta no va adherida, pero hay libros de tapa blanda que tienen una solapa para marcar, de alguna manera, utilizarlo para marcar las páginas o para poner datos de los autores, o simplemente en algunos casos se hacen con funciones directamente estéticas. Y el lomo, ¿sí? Es el lugar a donde están unidas las hojas a la tapa o entre sí. Estas son, digamos, dependiendo el autor, el material a donde ustedes vayan a buscar información, las partes más importantes de un libro. Y también tenemos cómo se conforma el libro desde el interior. Sí, tenemos la tapa y la contratapa, por supuesto. Tenemos el retiro de tapa y retiro de contratapa. Si fuera un libro o una revista, especialmente en las revistas se suele imprimir el retiro de la contratapa, en los libros a veces no o a veces sí. Y puede que esté impreso el retiro o no, normalmente no. Y después tenemos todas las páginas que van a conformar el cuerpo del libro, que se dividen básicamente en tres grupos: las preliminares, el cuerpo principal, y las páginas finales.
Dentro de esto tenemos todas las denominaciones del tipo de los distintos tipos de páginas que se utilicen, que como les dije, es un tema que ya lo han visto en taller. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos o vamos a imprimir un libro? La imposición de páginas. ¿Sí? Acá les estoy mostrando un ejemplo de un pliego impreso de 16 páginas. Significa que tiene 8 páginas en un lado y 8 páginas del otro, lo cual conforma un total de 16 páginas de un cuadernillo, ¿sí? Un pliego generalmente en la industria editorial se convierte en un cuadernillo, o si, por ejemplo, si fuera una revista, podría ser que se imprima ya directamente un solo pliego y se obtiene un producto final de una revista de 16 páginas. Aunque, lógicamente, un pliego puede tener 4 páginas, 8 páginas, 16 páginas o 32 páginas. Siempre el pliego impreso, en el caso de que se realice la impresión a través de, por ejemplo, offset, ya sea en pliegos o en rotativas, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, si utilizo máquinas rotativas, tengo una salida en la máquina que corta de bobina a hoja, y si lo hago en pliegos, lo voy a hacer hoja por hoja, o sea, pliego por pliego durante el proceso de la impresión. Un libro, por ejemplo, puede tener 10 cuadernillos de 32 páginas, lo que conforma un total de 320 páginas. O puede tener 4 cuadernillos, o puede tener 10 cuadernillos de 8 páginas y tener 80 páginas. O sea, se va armando los pliegos, la cantidad de pliegos que se necesiten para conformar el producto final, sea revista o libro, o diario o periódico, y la cantidad de pliegos que se vayan a imprimir va a depender de la extensión que tenga el contenido del producto editorial que estoy desarrollando. Entonces tenemos ejemplos, pliegos de 2 páginas que se pueden imprimir inclusive en una pequeña máquina o hasta en una máquina digital de impresión, como una láser, por ejemplo. Puede imprimir un pliego A3 y obtenemos 4 páginas A4. Un pliego A3 podría ser 8 páginas A5. Ahí tendría lo que se denomina las formas u opciones de plegado en función de la cantidad de páginas que tiene cada pliego impreso. Entonces, la más común, o sea, la más pequeña, perdón, sería un pliego de 4 páginas, ¿sí? Que se dobla al medio, se imprime en ambas caras y tengo un cuadernillo, aunque en este caso no sea un cuadernillo porque pareciera ser como una especie de folleto díptico, a veces las tapas se imprimen de esta manera. Luego tenemos un pliego de 8 páginas que se pliega o se dobla en cruz, ¿sí? Se dobla al medio en un sentido y al medio en el otro sentido, de manera tal de que cuando tengo el producto ya doblado, obtengo un cuadernillo de 8 páginas. Un pliego que se dobla en doble cruz, ¿sí? En doble cruz obtengo un cuadernillo de 16 páginas, y en triple cruz uno de 32 páginas. Normalmente no se utilizan cuadernillos de extensiones mayores porque, recuerdan ayer cuando hablábamos de el intercalado o el alzado para armar un cuadernillo, ¿sí? Las páginas del centro del cuadernillo suelen empezar a quedar como desfasadas de las anteriores, entonces se genera un problema de que hay que ajustar en el diseño, que hay que ajustar en la preimpresión y en la impresión. Por lo tanto, lo normal es utilizar como máximo un pliego de 32 páginas, que ya es una cantidad importante, ¿sí? En algunos casos hay empresas que tienen máquinas de grandes o muy grandes formato que pueden llegar a utilizar pliegos más grandes, pero no es común que los cuadernillos tengan más de 32 páginas por este problema que se genera al armar el cuadernillo. Luego de
lógicamente se hace la imposición de páginas durante la etapa de preimpresión, se imprime el pliego, ¿sí? Dependiendo el tamaño y la cantidad de páginas que tengan. Luego se lleva a la máquina plegadora, se dobla en cruz, siempre se dobla en cruz, en el caso, nunca se hace doblado paralelo en la industria editorial, o sea, porque siempre necesitamos que las páginas, ¿sí?, que tienen el libro estén en el mismo sentido por tener en cuenta la dirección de la fibra del papel, que ahora después vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, luego del plegado, ¿sí?, luego del plegado se pasa a la etapa del alzado, ¿sí? El alzado es el proceso de juntar e insertar en forma ordenada las hojas que ya están plegadas, ¿sí? Para ello es necesario haber realizado previamente la imposición de página del libro y todos sus cuadernillos individuales, que puede ser, como ya dijimos antes, múltiplos de 4, 8, 16 o 32 páginas. Y el alzado se utiliza para encuadernación en rústica cosida o cuando utilizamos encuadernación de tapa dura. O sea, el alzado en sí implica colocar un cuadernillo encima del otro. Por eso acá tenemos las diferentes formas de hacerlo. Si yo voy a hacer una revista que tiene, que se va a encuadernar acaballada, voy a usar los pliegos insertados. O a veces, en algunos casos, si utilizo, por ejemplo, un pliego muy chico de 4 páginas, en vez de realizar el alzado en los pliegos uno por encima del otro, lo que hago es insertar los pliegos uno dentro del otro. Entonces, estas son las dos formas de hacer dependiendo del formato que esté utilizando en el formato de impresión y, lógicamente, también del tipo de encuadernación que voy a realizar. Normalmente los pliegos alzados se realizan de esta manera, o sea, uno encima del otro. Se puede ver en el lomo normalmente cómo quedan los cuadernillos, ¿sí? Cada pliego previamente doblado conforma un cuadernillo y cada cuadernillo se coloca encima del otro. Entonces, primero se unen las hojas entre sí, o sea, ese pliego que está doblado en 32 páginas, se cosen en primera instancia las hojas que tienen en el interior de cada cuadernillo y luego todos estos pliegos alzados se cosen o se unen entre sí a través de un cosido para conformar el cuerpo del libro. Sí, esto lo pueden ver en esta imagen que está abajo a la izquierda. En el lomo de un libro es muy fácil ver cómo están conformados los cuadernillos y cómo están unidos entre sí. Esta técnica entonces se denomina alzado. Las máquinas que se utilizan son alzadoras, se llaman así. Normalmente son máquinas longitudinales, muy largas, dependiendo la cantidad, por ejemplo, de cuadernillos que se quieran encuadernar. Hay máquinas que tienen, no sé, 10 o 12 o 16 cabezales de alzado y de cosido, ¿sí? Entonces son máquinas muy, muy largas, porque la única forma de hacer esta técnica es con máquinas longitudinales. Lo que vemos a la izquierda abajo es una máquina intercaladora, ¿sí? Las máquinas intercaladoras se utilizan cuando quiero intercalar pliegos insertados. Por ejemplo, una armadora de revistas utiliza cada pliego de 4 páginas, ¿sí? Intercala en primera instancia, o sea, la página 1, 2 y las dos últimas, por ejemplo, 23 y 24, o 35, 36, se hace esa imposición para que cada pliego tenga 4 páginas y luego se intercalan para
doblarlo y que de manera tal que los pliegos quedan con la técnica de insertado. O también se utilizan las intercaladoras cuando necesito, por ejemplo, intercalar 5 páginas o 10 páginas distintas para algún tipo de producto, como por ejemplo un talonario de triplicado. Puedo utilizar 3 bandejas, colocar el original en una bandeja, el duplicado en la otra y el triplicado en la otra, y de esa manera voy intercalando la página 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y así sucesivamente. Pueden ser intercaladoras de hasta 24 estaciones, ¿sí? O sea, se pueden utilizar máquinas para intercalar una cantidad importante de páginas. Si son revistas, hay máquinas armadoras de revistas que a la salida realizan el grapado o abrochado, doblan la revista y hasta inclusive pueden tener guillotinas trilaterales o solo de un lado para refilar la revista a su tamaño final. Entonces, este tipo de máquinas son máquinas de alguna manera denominadas encuadernadoras o estaciones de encuadernación que pueden ser de distintas formas de acuerdo a la técnica que quiera utilizar. Después vamos a ver los otros tipos de máquinas que son las del tipo encuadernación en rústica que no están acá, ¿sí? Bueno, las técnicas más corrientes o más utilizadas en la industria editorial para la encuadernación son el espiralado, o también conocido con el nombre de anillado, el grapado metálico, ¿sí? O abrochado, ¿sí? Grapado o abrochado es lo mismo. Encolado, en el encolado es la técnica menos resistente de alguna manera, o sea, por ejemplo, para hacer blocs de anotadores se puede utilizar el encolado, pero no es muy recomendable la utilización de encolado para producción de libros de muchas páginas. Después tenemos la encuadernación en rústica, conocida con el nombre de encuadernación Binder, que utiliza un fresado y encolado. El fresado se hace para que la cola penetre en el lomo del libro y tenga mayor resistencia, ¿sí? En rústica cosido o en cosido encolado es cuando se utilizan los cuadernillos para realizados previamente, se cosen entre ellos los cuadernillos y luego se hace un encolado para unir todos los cuadernillos. Y por último, la encuadernación de lujo. Sí, la encuadernación de lujo es la que se refiere a la utilización de tapas duras. Como les decía hace un rato, siempre hay que tener en cuenta el sentido de la fibra del papel. Aunque, digamos, el diseñador tal vez no tenga que preocuparse por eso, si van a trabajar en algún momento en una industria editorial o en una imprenta que haga libros o revistas, tienen que tener en cuenta a la hora de realizar la imposición del pliego, cuál es el sentido de la fibra que tiene el pliego de papel. De todas maneras, los papeles pueden venir con las fibras en ambos sentidos. O sea, puedo comprar un papel de 72, perdón, un papel de 72 por 102 con la fibra en el lado corto, con la fibra en el lado largo. Entonces, el papel se puede conseguir en distintos sentidos de la fibra, pero hay que tener en cuenta siempre a la hora de seleccionar y elegir el papel, que las fibras, el sentido de la fibra del papel debe ser paralelas al lomo, ¿sí? De manera tal que permite que las hojas o el libro se pueda abrir más fácilmente y que tenga esta caída natural que tiene el papel cuando se dobla por su propio peso, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta la dirección de la fibra del papel a la hora de realizar un producto editorial. Bueno, arrancamos con las distintas técnicas. La técnica más común, más sencilla y muy utilizada especialmente por los estudiantes universitarios es la técnica del espiral, o también conocida con el nombre de anillado, ¿sí? El anillado o espiralado
tiene la ventaja de que permite que la página de la publicación pueda quedar completamente planas al abrirla, ¿sí? Por eso se utiliza muchísimo en los cuadernos, ¿sí? Los cuadernos que utilizamos para escribir, anotar, las agendas, ¿sí? O ese tipo de productos que necesito que queden las hojas completamente planas al abrirla, puedo utilizar esta técnica de espiralado, ¿sí? Lógicamente tenemos que tener en cuenta que las hojas deben perforarse, ¿sí? Para poder pasar el alambre o plástico, dependiendo del material con el cual se haga el, el, el anillado, ¿sí? Y debe tener, lógicamente, un espacio de medianil o margen interior en el documento para que los agujeros no arruinen, por ejemplo, texto, información o imágenes, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta eso. Lógicamente, tiene una desventaja que es la inestabilidad, ¿sí? No es lo mismo tener un lomo cuadrado y encuadernado con cola o cosido que tener un anillado, ¿sí? No tiene lomo, siempre el lomo va a ser el alambre o el plástico que se utilice con la forma de resorte helicoidal, ¿sí? En este proceso, las hojas se intercalan sueltas, o sea, no se utilizan cuadernillos. Por lo tanto, si fuera un producto de imprenta, por ejemplo, que viniera un pliego de 32 páginas, en vez de doblar el pliego, ¿sí? En vez de doblarlo para formar un cuadernillo y luego pasar a la encuadernación, lo que se hace es cortar el pliego en hojas sueltas, intercalarlas en una máquina intercaladora, luego perforarlas y colocarle el espiral, ¿sí? Y las tapas, lógicamente. Normalmente esta técnica se utiliza mucho no sé, si utilizo un apunte para la facultad, ¿sí? O un cuaderno para escritura. Entonces, lógicamente que todas las hojas están, de alguna manera, intercaladas si es que tienen una paginación. Luego se perfora, como le dije antes, se coloca la tapa y se coloca el anillo. Hay distintos tipos de técnicas de colocación o técnicas de espiralado según el tipo de espiral o alambre que utilice, ¿sí? Una se llama wire o también conocido con el nombre de doble alambre, ¿sí? Utiliza un canutillo de doble alambre que tiene cada perforación o por cada perforación pasan dos alambres. Generalmente siempre en esta técnica los alambres son metálicos, pueden ser de distintos colores, ¿sí? Pueden ser negro, blanco, de algún color, o el color del metal, es un color metalizado, y se perfora las hojas y la tapa con una máquina especial que hace una perforación rectangular, no redonda como en el caso del espiralado común, y tiene distintos pasos. O sea, hay dos pasos que se utilizan. Generalmente la utilización del paso 2.1 o 3.1 tiene que ver con la cantidad de páginas. O sea, para libros que tienen mayor cantidad de páginas, o cuadernos, en realidad en este caso no son libros, que para cuadernos o agendas que tengan mucha cantidad de páginas, se utiliza el paso 2.1, y para productos que tengan menos cantidad de páginas se utiliza el paso 3.1. Aunque ambos pasos se pueden utilizar para la cantidad de páginas que querramos, pero estéticamente no queda muy bien utilizar 2.1, o sea, un paso 2.1 en una publicación que tenga muy pocas cantidades de páginas, ¿sí? Paso 2.1 o 3.1, ¿sí? Ahí va a preguntar de qué se trata eso, aparentemente.
Cuando yo digo paso 2.1, significa que tiene dos perforaciones o dos anillos por pulgada. O sea, en 2,5 centímetros van a haber solamente dos canutillos. En el caso del paso 3.1 significa que en 1 pulgada, o sea, 2,5 centímetros, van a haber 3 canutillos, ¿sí? Eso hace que al estar más juntos los canutillos, para una publicación que tiene menos cantidad de páginas, estéticamente queda mucho mejor. Bueno, la encuadernación con espiral, que en realidad no es una espiral, no sé por qué se la conoce con ese nombre, pero bueno, es el nombre que se utiliza tanto a nivel comercial como culturalmente el público en general lo llama encuadernación en espiral. En realidad utiliza un alambre o plástico tipo resorte helicoidal. Esa es la forma real que tiene el anillado que se utiliza, ¿sí? Y lógicamente, como dije antes, primero hay que perforar las hojas en una máquina perforadora. La máquina perforadora en este caso utiliza agujeros redondos, o sea, en vez de agujeros rectangulares realiza agujeros redondos y luego se pasa este alambre o plástico, o sea, puede ser de metal o de plástico, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, girando el anillo para que vaya tomando cada uno de las perforaciones y de esa manera utiliza o termina con la encuadernación. El canutillo, conocido con ese nombre, es un poco más antiguo que el doble alambre, ¿sí? Y utiliza, en vez de un canutillo de alambre, canutillos de plástico, ¿sí? Que básicamente tiene la misma técnica, si se quiere, de encuadernación. O sea, tengo un canutillo de plástico que se abre, ¿sí? En el caso del doble alambre, viene abierto y luego se cierra en la máquina. En este caso, se abre en primera instancia en la máquina, luego las hojas ya perforadas se colocan y luego se cierra el canutillo de plástico para que quede la encuadernación. Tiene como una especie de mejor terminación, si se quiere, que el de espiralado, y estéticamente podríamos decir que tiene como una especie de lomo, porque en la parte del lomo, justamente del producto encuadernado, hay como una banda de plástico que no se ven los anillos completamente. A mí particularmente, y estéticamente, me gusta más el doble alambre, ¿sí? El guairo o doble alambre, es como que el que queda mejor estéticamente, pero es una cuestión de gusto, ¿sí? En cuanto al precio, el más barato es el espiral, le sigue el canutillo y el más caro es el de doble alambre justamente. Otra técnica de encuadernación muy utilizada y muy común es la técnica del grapado metálico o también conocido con el nombre de abrochado, ¿sí? Básicamente existen dos tipos de acuerdo a la posición del broche, ¿sí? A donde se ponga el broche. Una se llama grapado lateral o plano y la otra grapado por el lomo o a caballo o por caballete, ¿sí? El grapado lateral consiste en insertar las grapas en un borde izquierdo, ¿sí? O superior en la esquina y se puede llegar a encuadernar o abrochar aproximadamente hasta 150 hojas, en realidad no páginas, de papel de unos 75 gramos. Más o menos las máquinas que pueden llegar a colocar grapas o broches pueden llegar a unir unas 150 hojas de papel de 75 gramos, que sería aproximadamente 1,5 centímetros de espesor, ¿sí? Hay algunas máquinas fotocopiadoras o impresoras láser que hasta inclusive tienen esta función
y lo realizan en forma automática el intercalado y el grapado tanto lateral como a caballo. Aquí en las imágenes vemos ejemplos de grapados laterales. Es muy común utilizarlo, como se puede ver en la imagen de la izquierda arriba. Esta técnica es la más común utilizada para talonarios, ¿sí? Talonarios de factureros, talonarios de rifa, bueno, cualquier tipo de producto donde la calidad visual de la terminación no sea tan importante, ¿sí? Que no importe, digamos, si se ven los broches, si se ven las páginas en el lomo, porque es una técnica muy rápida y muy barata. En el otro caso, cuando hablamos del lomo, el grapado en el lomo o caballete, o también conocido con el nombre de encuadernación a caballo, ¿sí? En ese caso se usa hojas plegadas, o sea, dobladas al medio e insertadas. Recuerden las dos técnicas, insertado y alzado. En este caso se utiliza insertado o intercalado, y para ello hay que realizar en primer lugar el intercalado y doblado al medio. Dependiendo del tipo de máquina, si es una máquina con caballete, primero se dobla al medio y luego se coloca la grapa en el lomo. De ahí viene el nombre de grapado a caballo, porque la máquina cosedora o abrochadora que se utiliza tiene como una forma de caballete que permite colocar el broche en el lomo. En el caso de las máquinas automáticas, intercaladoras y armadoras de revistas, primero intercalan las hojas, o sea, las colocan una consecutivamente encima de la otra, coloca el broche en el medio, ¿sí? Y luego hace el doblado de el producto, ¿sí? Para obtener, generalmente este tipo de encuadernación se utiliza muchísimo para revistas de un máximo de 48 páginas, ¿sí? Digo máximo de 48, aunque no habría de alguna manera, si se quiere, límites para la cantidad de páginas, porque cuando tiene muchas páginas, en primer lugar, cuesta mucho doblar el producto, comienza a generarse como una especie de óvalo en el lomo, ¿sí? El lomo empieza, como el lomo termina como una V, luego se va ampliando y pasa lo que vemos acá a la izquierda en la imagen de arriba, o sea que la página central tiene como una especie de hueco del lado del lomo y se forma esta especie de gota, digamos, si se quiere, por la forma visual que tiene, y si tiene muchas más páginas, ese problema se amplifica. Y también porque las páginas del interior se van desplazando hacia afuera, ¿sí? Y luego, bueno, hay que realizar ajustes en el diseño, y en muchos casos no se hace el refilado frontal del producto. Entonces, si colocamos muchas páginas, sí o sí es necesario realizar el corte de la cabeza. Otra técnica muy sencilla es el encolado, ¿sí? Todas estas técnicas que estamos viendo al principio se pueden realizar prácticamente de manera artesanal en pequeñas industrias, centros de impresión, pequeñas imprentas. Una de ellas es el encolado, ¿sí? Cuando tenemos muchas hojas, como que no nos permite el grapado, o por una cuestión estética queremos que el lomo quede cubierto con la misma tapa, o que la tapa esté unida a la contratapa y al lomo, en vez de utilizar la técnica de grapado metálico, se puede utilizar la técnica del encolado, ¿sí? En primer lugar, se reúnen las hojas sueltas unas sobre otras, o sea, se realiza el intercalado. Luego se coloca, en realidad primero hay que colocar o prensar todas las hojas entre sí, ¿sí? Apretarlas para que no queden espacios entre una hoja y otra. Se coloca una capa de cola en el lomo, ¿sí? En el margen izquierdo o lomo de las hojas apiladas. Esperar a que se produzca el secado de esa primera capa de cola y luego
volver a colocar cola, o sea, volver a encolar sobre la cola que ya está seca, y recién ahí pegar la tapa junto al cuerpo del libro, ¿sí? Se recomienda siempre en este caso la utilización de papeles no estucados, o sea, papeles, por ejemplo, papel obra, y, eh, y no utilizar materiales plásticos laminados para que la cola se pegue adecuadamente al cuerpo, o sea, la tapa y el cuerpo queden unidas entre sí. La desventaja que tiene esta técnica es que no es muy resistente, suele despegarse fácilmente, hasta inclusive suele romperse el lomo de la publicación. Por lo tanto, si bien es una técnica muy sencilla, no es muy utilizada o no se utiliza mucho a nivel comercial o industrial. ¿Y qué tipo de papel se puede utilizar? Y normalmente en este caso utilizaríamos papeles obra, ¿sí? Papel no estucado, papel obra, digamos, el interior. Por ejemplo, si ustedes tienen un apunte de 80, 100 páginas, 120, 150 páginas y la quieren encuadernar con esta técnica, lo pueden hacer solos en su casa sin ningún tipo de problema. Emparejan las hojas, le ponen algo arriba para que haga peso, digamos, de manera tal de quitar el aire entre las distintas hojas, con un pincel y una cola vinílica, que es la plasticola, digamos, cola vinílica. Le pasan con un pincel en el lomo, esperan un ratito a que se seque y ahí ya tendrían lo que se llama emblocado, o sea, ya tendrían como un bloc de anotador. Yo Luego, la vez que lo hice, profe, perdón, ¿cómo? que yo la vez que hice un trabajo de eso, Uh-huh, usé una lija para uh-huh, hacer que tenga mayor, o si no, te recomiendan, por ejemplo, bueno, eso más adelante, pero con el rústico, uh-huh. que se hagan canaletas con cuchillo. Sí, O con sea, un tú le cuchillo, cortabas tal cual. canaletitas y ahí se podía mejor, o sea, quedaba mejor el encolado porque se trababa entre las hojas. Sí, bueno, yo les iba a decir justamente que con un cuchillo, con una trincheta, también pueden hacer como cortes en el lomo para que la cola penetre un poquito más. Lo que pasa es que eso, digamos, lógicamente al colocar la tapa va a quedar eh, invisible. Si es solamente un emblocado, cuando no lleva tapa, que se utiliza esta técnica de encolado, lo que vamos a tener es que visualmente no va a quedar bien. Pero bueno, los emblocados se usan justamente para quitar las hojas como un anotador, por ejemplo. Después, ahora cuando terminamos la presentación, le voy a mostrar ejemplos para que analicemos las características y hablemos acerca de las distintas técnicas. Como les decía, esta técnica no es muy resistente. La encuadernación en rústica, también conocida con el nombre de a la americana o binder, tiene todos estos nombres, 3 nombres distintos se pueden aplicar para esta técnica, ¿sí? La encuadernación binder es el nombre con el que más se lo conoce, ¿sí? O en rústica. También se la conoce con el nombre de tapa blanda y la técnica es fresado y encolado, ¿sí? La diferencia en esta técnica con la anterior, en primer lugar, es que esto se hace en una máquina. O sea, la encuadernación binder sí o sí se hace con una máquina encuadernadora, no es de manera artesanal o manual. Hay que tener una máquina encuadernadora. Se hace el intercalado, o sea, uniendo las páginas sueltas en forma consecutiva. No se utilizan cuadernillos para esta técnica de encuadernación, ¿sí? Si tuviéramos un pliego de 32 páginas, hay que cortar el pliego hoja por hoja hasta obtener todas las hojas sueltas e intercalarlas, ¿sí? Se colocan en la máquina que tiene una prensa, o sea, la misma máquina donde se colocan las hojas ya intercaladas, prensa las hojas de manera tal de retirar el aire y disminuir el volumen de la cantidad de páginas, ¿sí? El lomo pasa por una fresadora que tiene la máquina, o sea, un fresado es como una cuchilla que gira y va haciendo ranuras en el lomo de las hojas o del cuerpo del libro, ¿sí? Esas ranuras son para permitir que la cola penetre y genere
una mejor unión entre las páginas, ¿sí? Luego del fresado pasa por una parte que coloca cola caliente. En realidad es como una especie de rueda, ¿sí? Es como una rueda que gira dentro de la cola derretida y que al entrar en contacto con el lomo del libro, adhiere esa cola caliente o hot melt, ¿sí? A el lomo del libro. El cuerpo del libro continúa, avanza a una estación siguiente donde la misma máquina coloca la tapa cuando la cola aún está caliente, o sea, antes de que la cola se enfríe, porque una vez que la cola se enfría, se solidifica, ¿sí? Entonces, una vez que la cola se enfría y se endurece, ya queda unida definitivamente la tapa, el cuerpo y las hojas del libro definitivamente. Esto se utiliza para libros, ¿sí? Libros de carácter, o sea, libros más económicos, es una técnica más barata de realizar. En el caso de los libros impresos digitalmente, sí o sí se tiene que utilizar esta técnica, no otra, como al no usar cuadernillos no se puede hacer cosido, ¿sí? Las revistas de más de 36 o 48 páginas generalmente se hacen con lomo cuadrado, o sea, encuadernación en binder, es bastante económica y tiene una resistencia bastante buena, o sea, es mucho más resistente que el encolado, pero no tanto como el cosido. Bueno, una vez que ya realizamos la encuadernación, lógicamente siempre los productos editoriales van a la guillotina donde se hace un refilado de los bordes en 3 lados, que se llama refilado trilateral. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase de ayer? La técnica de cosido encolado utiliza cuadernillos. En este caso, primero se doblan o pliegan los cuadernillos en la cantidad de páginas de acuerdo al tamaño del pliego, por ejemplo, 16, 32 páginas. Luego se cosen individualmente, si cada cuadernillo tiene un cosido en el lomo para unir las hojas que tiene ese cuadernillo. El paso posterior es coser todos los cuadernillos entre sí, o sea, se unen un cuadernillo con el otro con un hilo, se hace este cosido, y por último se agrega o se realiza el encolado con cola caliente, hot melt, y se adhiere la tapa sin realizar el fresado como en el caso del binder. O sea, aquí lo que cumple la función del fresado son los hilos del cosido. Normalmente, siempre para libros de tapa dura se utiliza la técnica de cosido del cuerpo y luego, una vez que ya está el cuerpo del libro terminado, cosido, se hace el refilado trilateral y luego recién ahí se adhieren las tapas duras al libro. Si fuera de tapa blanda, conocida como cosido, encuadernación cosida, se une junto o en el momento en que se coloca la cola caliente al lomo, ahí se coloca también la tapa. El termocosido es similar al cosido, pero en vez de utilizar hilos de seda o hilos de algodón, lo que se utiliza son hilos de plástico que se derriten luego cuando se coloca la cola caliente, ¿sí? Entonces acá hay una técnica combinada donde se hace un cosido con hilos de plástico y un encolado con hot melt, ¿sí? Tiene como una duración media, digamos, o sea, una resistencia bastante buena, pero no tan buena como el cosido con hilo, ¿sí? Y todos los cuadernillos se alzan, se encolan y se unen a la tapa. Generalmente esta técnica se utiliza para libros de tapa blanda, ¿sí? Son máquinas, digamos, es una técnica un poco más nueva, más económica que la cosedora de hilo. Y como les decía, la diferencia más importante entre el termocosido y el cosido con hilo
encolado es que utiliza un hilo de plástico que se funde junto con la cola caliente. Por último, la técnica más cara, ¿sí? De alguna manera también es la más antigua y la que genera la mejor presentación para los productos, especialmente esto se usa solamente para libros, no se va a usar para revistas, ni para talonarios, ni para otro tipo de productos. Los libros de tapa dura también se le conoce con el nombre de encuadernación de lujo, ¿sí? Puede ser realizada de diferentes formas dependiendo de la exclusividad que le quiera dar, ¿sí? Pues se hace la tapa con 3 trozos de cartón, ¿sí? 3 hojas de cartón, ¿sí? Una para la tapa, otra para la tapa trasera, ¿sí? O la contratapa, y otro pedazo de cartón para el lomo, ¿sí? Tenemos 2 opciones de lomo. Una puede ser con lomo recto, y en ese caso se utiliza un cartón del mismo espesor que las tapas, o tenemos la opción de lomo curvo, ¿sí? Donde se utiliza una cartulina más fina, que sea resistente, pero que se pueda doblar, ¿sí? Los 3 pedazos de cartón que se utilizan se cubren, se pegan, digamos, con el forro, ¿sí? Se adhieren al forro mediante la técnica del laminado o pegado, ¿sí? Puede ser impresa o no, puede ser de distintos materiales, ¿sí? Puede ser tanto de papel, papel ilustración, cuerina, tela, plástico, o sea, cualquier tipo de material que quiera utilizar, puede utilizarlo. Se pega entonces los 3 pedazos de cartón junto a la cubierta, ¿sí? Y luego se le agrega, si es necesario, una sobrecubierta que se utiliza para proteger y el manipulado. Esta tapa, digamos, de cartón duro recubierta con algún material, luego se unen a el cuerpo del libro que está previamente encuadernado, refilado y completamente terminado, con la página de guarda. O sea, esta página de guarda que vemos en la imagen, como pueden ver, está pegada a la tapa y pegada al cuerpo del libro. O sea, de manera tal que la única unión que tiene el cuerpo del libro con las tapas duras es la página de la cubierta. Bueno, acá vemos las partes de un libro de tapa dura. Tienen cada página o cada parte del libro tiene su nombre, la guarda volante, el cajo, que es la parte que está pegada, la tapa y la contratapa, el corte delantero, el corte de pie, el corte de cabeza y el lomo, también conocido con el nombre de cabezada, porque es la parte donde está unida el libro a la tapa. Bueno, hasta acá entonces la presentación del día de hoy, ¿sí? Vamos a cortar con la presentación y vamos a detener la grabación y vamos a pasar ahora a una etapa de consultas, preguntas y vamos a ver ejemplos de los distintos tipos de encuadernación.